Niñera, pagas poco. Dije, soy papá soltero pobre. Ella sonrió. Págame con una cena. La furgoneta, una Kangoo blanca de segunda mano, cuyo olor perpetuo era una mezcla de cartón húmedo y diésel barato, jadeaba bajo el sol de agosto. Madrid era una sartén de cemento ese día, y la humedad de la reciente tormenta había cocido el aire en un vapor denso que se pegaba a la piel como papel de envolver. Javier Ramos, Javi para los pocos que aún se molestaban en preguntar, bajó del asiento del conductor. El uniforme naranja y gris de la empresa de paquetería Rápido Express era una segunda piel empapada que le picaba en el cuello. A sus 35 años, el rostro de Javi había perdido el brillo cínico, pero bien nutrido, que había caracterizado su década como publicista de éxito en la Gran Vía. Ahora, sus ojos estaban permanentemente sombreados por la falta de sueño y la ansiedad fiscal. No era solo la presión de las entregas, era el terror frío de la cuenta bancaria. Subió corriendo los 3 tramos de escaleras del bloque Ocre en el barrio de Usera, esquivando el olor a ajo frito y lejía que siempre flotaba en el rellano. La puerta de su piso, un tercero sin ascensor, estaba marcada por los golpes de patinete de Sofía, su hija de 7 años, el único faro real en la niebla de su vida. ¡Papá! El grito agudo de Sofía, una exclamación de alegría incontrolable, rompió el muro de su fatiga. La abrazó, sintiendo el peso de su pequeña espalda. Estaba en pijama, a pesar de que eran las 3 de la tarde. En la mesa de la cocina, Sofía había intentado preparar la merienda con un éxito limitado. La tostadora humeaba ligeramente. ¿Qué haces en pijama, Terremoto? Tienes campamento de verano a las 4. La señora Carmen no ha venido. Dijo que le dolía la cadera. El estómago de Javi se hundió. La señora Carmen, una vecina jubilada con manos de acero y corazón de oro, era su parche de emergencia. Y los parches se caían. Vale, cariño, no pasa nada. ¿Quieres un helado mientras papá hace una llamada? Mientras Sofía negociaba la marca del helado con la destreza de una abogada, Javi se retiró al pasillo estrecho. Necesitaba trabajar esa noche. La entrega urgente de 20 cajas a un almacén logístico al norte de Madrid era el único encargo que le pagaría el gas del mes que venía. Y para eso necesitaba a alguien que cuidara a Sofía hasta las 11. Desbloqueó el móvil. Las aplicaciones de niñeras eran un agujero negro que devoraba dinero. No podía permitirse pagar la tarifa estándar de 10 euros la hora. Simplemente no podía. Abrió el grupo de Facebook Vecinos de Usera, Ayuda y Ofertas, y con un pulso tembloroso comenzó a teclear. Cada palabra era un puñal de humillación. Escribía y borraba, intentando disfrazar la desesperación como oportunidad de ingresos flexible. Finalmente, el anuncio quedó así. Urgente. Cuidado de niña. 7 años. La busco persona responsable y con referencias imprescindible para cuidar a mi hija en casa. Horario. Noches puntuales. De 18:00 horas a 23:00 horas. Zona Usera. Ofrezco 6 cuotas por hora. Sé que es un precio bajo, lo siento, pero es todo lo que puedo pagar. Soy padre soltero y estoy pasando por un momento muy difícil. Si pueden ayudarme, se lo agradecería de corazón. Contacto. Javi Ramos. Pulsó publicar. El acto fue un escupitajo a su yo pasado, al hombre que una vez había cobrado 6.000 euros por diseñar una sola campaña de marketing para una marca de bebidas energéticas. Ahora vendía su dignidad a 6 euros la hora. Se quedó mirando el muro, esperando la avalancha de mensajes de reproche. El cinismo
inherente a la promesa de un pago ridículo. Pero, sorprendentemente, no hubo reacciones inmediatas. La desesperación de la gente era tan palpable como la suya. Volvió a la cocina. Sofía ya se había puesto su ropa de campamento, un chándal azul con manchas de pintura. «¿Papá? ¿Has conseguido que alguien venga?», preguntó Sofía, su voz llena de la esperanza infantil que Javi temía romper. «Estamos en ello, cariño. Dame un momento». Se sirvió un café recalentado, tan amargo que le raspó la garganta. Necesitaba el subidón de cafeína para enfrentar la tarde de entregas. Mientras sorbía el líquido quemado, el teléfono vibró. No era un comentario público, sino un mensaje privado. Lucía S., 21 años. «Hola Javi, vi tu anuncio. Estoy interesada. La tarifa no me parece un problema. Tengo experiencia con niños y estudio sociología en la Complutense. Mándame un WhatsApp y hablamos de las referencias». Javi sintió un escalofrío. La respuesta había sido demasiado rápida, demasiado limpia. La mención a la universidad sonó a profesionalidad. Pero la frase, «la tarifa no me parece un problema», le olió a caridad. O peor, a alguien que no entendía la realidad de esos 6 euros. Necesitaba esa noche libre. No podía permitirse dudar. Le envió un mensaje de texto de inmediato, pidiéndole reunirse en el Café Colón, justo en la esquina de su calle, en 20 minutos. Si era una estafadora, Sofía estaría a salvo a pocos metros. Si era una estudiante genuina, necesitaba verla a los ojos antes de entregarle a su hija. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. El Café Colón era un clásico barrio obrero, con azulejos desgastados en el suelo y el olor pesado a aceite refrito y café torrefacto que nunca se disipaba. Javi se sentó en una de las mesas de mármol con el móvil en la mano, comprobando las referencias que Lucía le había enviado por WhatsApp. Eran sólidas. Una profesora particular de matemáticas y una vecina de un barrio cercano. Todo parecía legítimo, pero la espina de los 6 euros seguía clavada. 10 minutos después, Lucía llegó y de repente el Café Colón, con su iluminación fluorescente y su música tecno de fondo, pareció volverse demasiado pequeño para la presencia de la joven. Lucía era exactamente lo que Javi había temido y deseado a la vez, la antítesis de su propia vida desordenada. Tenía 21 años, pero se movía con la seguridad de alguien mayor. Llevaba unos vaqueros claros y una camiseta sencilla, pero su cabello, oscuro y liso, brillaba. Lo que realmente desarmó a Javi fue su sonrisa. No era una sonrisa profesional ni complaciente. Era abierta, genuina y terriblemente observadora. Sus ojos, de un verde intenso, le recorrieron con una calma que lo hizo sentir examinado, no como un potencial empleador, sino como un espécimen bajo el microscopio. «Hola, Javi», dijo ella, extendiendo una mano firme. «Soy Lucía». «Hola, Lucía. Gracias por venir tan rápido». Javi se levantó, sintiéndose incómodamente consciente de la grasa bajo sus uñas y de la tensión que se le había acumulado en la espalda. Parecía un hombre recién salido de una trinchera. Lucía parecía recién salida de un campus universitario soleado. «No hay de qué. Te envié mis referencias. ¿Estás bien?» «Sí, perfectamente. Solo. Un día largo. Mira, Lucía, seamos sinceros desde el principio. Te he traído aquí porque necesito ser totalmente transparente sobre el pago». Ella se sentó, cruzando las piernas con despreocupación, y lo miró esperando.
sin interrumpir. El anuncio es sincero. 6 euros la hora. La mayoría de la gente pide 10. Esto apenas cubre el transporte, lo sé. Pero Javi bajó la voz, sintiendo que la vergüenza le subía por el cuello. Soy expublicista. Me divorcié hace 2 años. La separación me hundió financieramente. Perdí el piso, tuve que vender el coche y ahora soy repartidor a tiempo completo. Vivo al día y a veces ni eso. Javi se obligó a mantener la mirada. Quería que huyera ahora antes de que se encariñara con Sofía, antes de que se sintiera usado por un hombre quebrado. El total de 5 horas son 30 euros y son 30 euros que salen de mi presupuesto de alimentación de la semana. Quiero que lo entiendas, es una miseria. La sonrisa de Lucía no vaciló, pero se suavizó. Sus ojos verdes no mostraron ni lástima ni juicio, solo una calma profunda, como si Javi estuviera simplemente recitando datos estadísticos que ella ya conocía por sus estudios de sociología. Lo entiendo perfectamente, Javi. La precariedad laboral en Madrid es un campo de estudio. No tienes que justificarme tu situación. Pero no es un pago justo. Tienes razón, no lo es, admitió ella, asintiendo. Pero, ¿quién dice que el pago tiene que ser dinero? Javi parpadeó. No entiendo, necesito pagarle. Lucía se inclinó ligeramente sobre la mesa de mármol. Su voz bajó a un murmullo cómplice y la cafetería ruidosa pareció desvanecerse. No necesito el dinero ahora mismo. Vivo en un piso compartido en Ciudad Universitaria y mis padres me ayudan con la matrícula. Sí, quiero cuidar a Sofía. Me gusta su energía, por lo que veo en tus fotos, y me vendría bien el descanso de los libros. Pero si me pagas 30 euros, sabiendo que te estás quitando la comida de la boca, eso no es un trueque justo. Javi sintió un nudo en la garganta. No entendía a dónde iba, pero la honestidad de la joven era un golpe frontal a su cinismo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Trabajar gratis?, preguntó Javi, sintiéndose de pronto expuesto y ridículo. Lucía se echó hacia atrás en su silla. Su sonrisa se ensanchó hasta volverse radiante, desarmando por completo a Javi. No me pagarás con dinero, Javi. No quiero tus 6 euros la hora. Se detuvo, disfrutando visiblemente del momento, de la confusión pintada en el rostro del ex ejecutivo. Págame con una cena. Javi se quedó mudo. El sonido del molinillo de café llenó el silencio entre ellos. La propuesta era tan inesperada, tan descaradamente personal, que lo dejó sin defensas. ¿Era una broma? ¿Un acto de caridad disfrazado de cita? ¿Una cena?, balbuceó Javi. Sí, me cuidas a la niña 5 horas, me invitas a una cena de verdad. No tiene que ser un sitio caro ni de lujo, de hecho, me encantaría probar tu cocina, si sabes cocinar. Pero tiene que ser sin Sofía, tiene que ser tú y yo. ¿Te parece bien? La vergüenza se mezcló con un chispazo de excitación que Javi no había sentido en años. Era un trueque humillante y peligroso. Lo estaba retando, lo estaba obligando a sacar el dinero de su dignidad, no de su cartera. Le estaba pidiendo que se mostrara no como un empleado desesperado, sino como un hombre. Lucía, no sé si estás intentando. Estoy intentando ser práctica, lo interrumpió, manteniendo la firmeza en sus ojos. Estudié tu anuncio. Eres un padre soltero abrumado que necesita ayuda y que se menosprecia. Yo soy una estudiante de 20 años que necesita un descanso de su tesis y le encanta Sofía. Y si además me invitas a cenar, tenemos un trato. Es un intercambio de servicios. Tú me das un servicio, cuidado de niños,
y yo te doy otro. Un momento agradable y una conversación. ¿Aceptas? ¿O prefieres pagarme el doble de lo que puedes permitirte? Javi Ramos, el hombre que había cerrado tratos multimillonarios con un apretón de manos, se encontró totalmente incapaz de responder. Su cuerpo gritaba, ¡peligro! Su corazón, sepultado bajo años de pena y fracaso, sentía una punzada de vida desconocida. Si aceptaba, la transacción dejaría de ser profesional y entraría en un territorio turbio de deuda emocional y atracción. Si se negaba, perdía a la niñera que necesitaba desesperadamente. Tragó saliva, sintiendo la presión de la noche que se avecinaba de Sofía esperando. «Acepto», dijo. Su voz era apenas un susurro. Lucía sonrió, una victoria silenciosa en sus ojos verdes. «Perfecto. Entonces, Javi, ¿cuándo es la primera cena?» «Perfecto. Entonces, Javi, ¿cuándo es la primera cena?» Javi sintió que le temblaban las rodillas. Era una pregunta tan simple, formulada con la naturalidad de quien pacta una cita para ir al cine, pero él la escuchaba como si le estuvieran leyendo la letra pequeña de una hipoteca. «Espera», dijo, frotándose la nuca, tratando de recuperar un mínimo de autoridad, o al menos de compostura adulta. «Antes de eso, tenemos que concretar los horarios. Esto no es solo una cena, es un trueque por tu trabajo». Lucía asintió. Su sonrisa se suavizó ligeramente, pasando de la victoria al pragmatismo, aunque la chispa en sus ojos seguía ahí. «Claro, lo entiendo. Trabajo. Sociología aplicada al ecosistema del padre soltero madrileño en crisis. Me interesa mucho la dinámica de la culpa». Javi la miró fijamente. ¿La culpa? Sí, la culpa que te fuerza a pensar que si una mujer joven y atractiva te pide una cena a cambio de un servicio esencial, hay una trampa inminente. O que debe haber algo sexual, o peor, que es caridad disfrazada. Hablaba con una precisión clínica, como si Javi fuera el espécimen que necesitaba para su tesis. Pero volviendo a la logística, lunes, miércoles y viernes, de 5 a 8. ¿Te viene bien? Javi hizo los cálculos mentales de su ruta de reparto. Le daría tiempo de volver, ducharse y, por fin, pasar 3 horas de la tarde sin la presión constante del reloj y la logística infantil. Sí, perfecto. 3 días a la semana. Esos son 12 horas. Una cena por semana por 12 horas de mi tiempo, sentenció Lucía, ignorando el valor monetario de aquellas horas, fijando un tipo de cambio que solo existía en su mente. «Empezamos mañana. Mañana. Muy bien. ¿Y la cena?», continuó Lucía, sin dejarle un respiro. «¿Te parece el viernes de la semana que viene? Así tenemos tiempo de ver cómo funciona el servicio». Javi sintió que la presión se acumulaba, no solo por el plazo de 7 días, sino por la implicación. Era una evaluación. Si Lucía no estaba contenta con su desempeño como niñera, el contrato se rompía. Pero si estaba contenta, él tenía que pagar, no con dinero, sino con algo mucho más íntimo: su tiempo, su cocina, su vulnerabilidad. «El viernes». «De acuerdo. Yo cocino», murmuró, la vergüenza volviendo a pincharle. Iban a invitar a una estudiante universitaria acostumbrada a la vida despreocupada a cenar en su piso de 45 metros cuadrados, con olor a pañal usado y desinfectante de baño barato. «Genial. Avísame el menú. No como carne roja». Lucía se despidió con un movimiento de mano y desapareció por el rellano, dejando a Javi en el pasillo, mirando la puerta cerrada de su hija. El alivio por haber solucionado el problema de la niñera
era tan inmenso que casi eclipsaba el pánico por la cena. Casi. La primera semana del trueque fue, para Javi, un acto de equilibrismo constante entre la gratitud desmedida y la paranoia. Lucía era espectacular. No solo cumplía con las horas, sino que Sofía la adoraba. La pequeña, normalmente tímida y pegada a Javi, floreció bajo el cuidado despreocupado y enérgico de Lucía. Había vuelto a casa el martes y las había encontrado en el suelo del salón, rodeadas de legos y montando una ciudad espacial con acento andaluz. Lucía era de Granada, aunque llevaba años estudiando en Madrid. Sofía reía de una manera que Javi no le había oído desde que la madre se fue. Pero cada risa de Sofía era una moneda en el platillo de la balanza que inclinaba la deuda de Javi. ¿Y qué tal el trabajo, Javi?, le preguntó Lucía el miércoles, mientras se ponía la chaqueta, justo cuando él regresaba de una entrega particularmente frustrante en Alcalá de Henares. Bien, cansado. Ya, te vi la ruta. Es demencial. ¿Yo te puedo ayudar con el Excel? Soy bastante buena organizando datos para mis trabajos. Javi se quedó mudo. Lucía, la niñera, ofreciendo optimizar su ruta de repartidor. No es necesario. Gracias. Yo me apaño. Ya, pero podrías apañarte mejor. Podrías liberar 1 hora más para estar con Sofía, por ejemplo. Piensa en el rendimiento. Aquella lógica implacable, profesional, colisionaba con el sentimiento de que no debía nada más. Lucía no solo se limitaba al cuidado infantil, sino que invadía sutilmente los demás aspectos de su vida precaria. Lo hacía sin pedir nada, simplemente como un añadido al paquete, lo que hacía que la deuda se sintiera aún más abrumadora. El jueves por la noche, Javi apenas pudo dormir. El viernes era la cena. No podía fallar. No podía servir un plato mediocre en un piso desordenado. Tenía que demostrarle que, aunque su vida estuviera en ruinas, él todavía era capaz de ofrecer algo de valor, que el expublicista brillante no había desaparecido por completo bajo el uniforme de reparto. Sacó el único libro de cocina decente que conservaba de su época de bienestar y se puso a planificar. Necesitaba algo sofisticado, pero que pareciera sencillo, que hablara de esfuerzo, pero no de desesperación, que no tuviera carne roja. Finalmente, se decidió por un lomo de bacalao confitado con puré de apio nabo y aire de limón. Era un plato que requería técnica, paciencia y, sobre todo, una materia prima decente. El bacalao no era precisamente barato, pero pensó en el precio de la niñera de 1 hora y media que tendría que haber pagado. El bacalao era una ganga comparado con el coste emocional de esa vergüenza. Gastó 40 euros en el mercado, un bocado doloroso en sus ahorros, pero necesario. El viernes, Sofía fue estratégicamente enviada a casa de una vecina amiga con la excusa de una noche de chicas. Javi dedicó la tarde a la operación limpieza y camuflaje. Escondió las facturas acumuladas bajo el colchón. Quitó las fotos de la nevera con los recordatorios de pago pendientes. Pulió la pequeña mesa de madera con tanto esmero que parecía recién comprada. Encendió un par de velas baratas del IKEA, solo 2, para que no pareciera demasiado romántico, y puso música de jazz suave, lo suficientemente ambiental como para que nadie tuviera que hablar en exceso. A las 9:10 de la noche, el bacalao estaba confitándose en aceite de oliva a baja temperatura, el puré de apio nabo listo, y Javi,
recién duchado y con una camisa que no se había puesto desde hacía 2 años, esperaba en el pequeño salón. Estaba nervioso, no por la cena en sí, sino por la evaluación inminente. El timbre sonó a las 9:15. Javi tragó saliva, sintiendo el corazón galoparle en el pecho. Abrió. Lucía estaba en el umbral, y la vista le cortó el aliento por un instante. No iba vestida de forma provocativa, sino con una sencillez brutalmente efectiva. Un pantalón ancho negro, una blusa de seda blanca que caía elegantemente, y unos aros dorados discretos. Olía a jazmín y a algo fresco, como la lluvia. No parecía una estudiante de sociología, parecía alguien que se había tomado la molestia de transformarse para un evento. Buenas noches, Javi. Su voz era tranquila, pero sus ojos verdes, siempre atentos, escanearon el apartamento en medio segundo. Lucía, pasa. Ella entró y la pequeña distancia que los separaba en el pasillo, cuando él era el empleador necesitado y ella la empleada caritativa, se había reducido a la nada. Ahora eran solo 2 personas en un espacio reducido con una obligación pendiente. Huele de maravilla. ¿Has cocinado tú?, preguntó, con un tono que implicaba que, aunque esperara que sí, el hecho de que lo hubiera hecho era una sorpresa grata. Sí, bacalao confitado. ¿Quieres algo de beber? Tengo un blanco decente o cerveza. El blanco, por favor. Javi se movió hacia la diminuta cocina americana, sintiendo la presión de sus ojos sobre su espalda. Sirvió el vino, tratando de que no le temblara la mano. Cuando se sentaron a la mesa, el silencio se instaló. Un silencio que era más bien una pregunta sin formular. El jazz no era suficiente para disimular la tensión. Javi se lanzó a hablar de lo único que le daba seguridad: la comida. El aceite de oliva está infusionado con ajo y guindilla, pero muy suave. La clave es la temperatura, que el confitado sea lento. Tiene muy buena pinta, dijo Lucía sin tocar el pan. Levantó la copa. Brindemos. Javi levantó la suya. ¿Por qué brindamos? Lucía sonrió. Esa sonrisa que era a la vez un premio y un arma. Por el intercambio, por la honestidad, y porque hemos conseguido lo que queríamos, aunque sea por caminos poco ortodoxos. Por el intercambio entonces, murmuró Javi, sintiéndose expuesto. Empezaron a cenar. El bacalao, para su inmenso alivio, estaba perfecto. Se deshacía en la boca, y el puré de apio nabo aportaba una dulzura terrosa. Lucía comió despacio, saboreando cada bocado. Esto no es una cena de repartidor, Javi. Es una cena de un tipo que sabía cocinar muy bien. Bueno, cocinaba, cuando tenía tiempo y dinero. Ahora es más bien supervivencia. Y sin embargo, aquí estamos. Has gastado 40 euros en pescado de calidad para mí. ¿Eso no es un acto de generosidad que va más allá de la supervivencia? Javi sintió un calor incómodo en las orejas. Es un pago bien hecho. Es mi responsabilidad. Tú has cuidado de Sofía. Yo pago el servicio. Lucía dejó el tenedor y lo miró fijamente, con una intensidad que traspasaba la mesa y la humilde puesta en escena. ¿Y por qué te cuesta tanto aceptar que no te lo haya pedido en dinero? ¿Por qué la cena te parece un pago menos digno que, digamos, 40 euros en efectivo? Javi se encogió de hombros, intentando sonar casual. Porque el dinero es limpio, es una transacción cerrada. Esto es turbio. Me hace sentir que te debo algo más que lo que implica el trueque. Me debes una noche de buena compañía y buen sabor, Javi.
nada más. Pero tu problema es que ves la transacción como una prueba de tu fracaso, como si solo pudieras ofrecerme esto porque no puedes ofrecerme dinero. Aquello era la verdad desnuda, expresada por una extraña que había irrumpido en su vida. Javi sintió un arrebato de su antiguo cinismo defensivo. Mira, Lucía, te lo digo claramente, yo no soy un objeto de estudio sociológico. Soy un padre soltero, divorciado, con deudas y conduciendo una furgoneta. No hay misterio. El trueque es incómodo porque me recuerda mi bancarrota. Y me recuerda que la única manera de que alguien tan joven y con tu talento me dé algo es si lo pago con una pantomima romántica. Lucía no se ofendió, simplemente inclinó la cabeza con una expresión de interés genuino. ¿Pantomima romántica? ¿Crees que esto es una cita que te estoy forzando? No lo es. Me pides una cena. Me obligas a hacer un esfuerzo desmesurado para demostrarte que soy más que un fracasado. Si me hubieras pedido el dinero, te lo habría dado, aunque me costara. Pero esta cena me obliga a confrontar cosas que no quiero. Javi se dio cuenta de que había subido demasiado la voz. Bebió un sorbo grande de vino para calmar el temblor. Lucía recogió un pedazo de bacalao con el tenedor y lo observó antes de llevárselo a la boca. Javi, ¿sabes por qué no te pedí el dinero? Porque en Madrid, en tu ruta, en tu trabajo, estás rodeado de gente que te mira solo por el dinero que tienes o el servicio que ofreces. Eres una tarifa, una comisión, una entrega fallida. Nadie te ve. Hizo una pausa dramática, masticando. Yo no quería tu tarifa. Yo quería que me vieras. Y quería ver quién eras tú cuando no estabas detrás del volante o corriendo por Sofía. Y el hombre que cocina este bacalao, el que se preocupa por la presentación y el maridaje, no es un fracasado. Es alguien con dignidad y talento que ha dejado de luchar por sí mismo. Su observación era tan aguda y certera que desarmó por completo la armadura de cinismo que Javi había levantado. Se sintió expuesto, no solo su situación financiera, sino la herida narcisista de su ego de ex publicista estrella. Lucía empezó, pero no sabía qué decir. La cena no es el pago, Javi, es la conversación. Y la conversación nos está demostrando que sigues aferrado a la idea de que tu valor reside en tu saldo bancario. ¿Qué pasó con la publicidad? ¿Por qué lo dejaste? Javi dudó. Nadie le preguntaba eso. Todos asumían que lo había perdido o que simplemente ya no valía. La agencia se fue a pique, la crisis, ya sabes. Y luego Sofía. Mi exmujer se fue cuando Sofía tenía 4 años. Y me encontré con deudas, un alquiler y de repente, solo. No podía permitirme seguir persiguiendo clientes fantasmas en ese ambiente tóxico. Necesitaba ingresos estables. El reparto era inmediato y menos humillante, creo. Menos humillante que fracasar en la publicidad. Menos humillante que arrastrarme por un trabajo que amaba, sabiendo que no era lo suficientemente bueno para mantenerlo a flote. Lucía asintió lentamente, procesando. Así que, conducir una furgoneta es tu refugio, no tu castigo. Una forma de no tener que medirte contra la versión exitosa de Javi Ramos. Exacto. El aire en el pequeño comedor se había cargado de una intimidad incómoda. Habían pasado de la superficialidad de la comida a las heridas profundas de Javi en menos de 20 minutos. Era agotador, pero extrañamente liberador. Termina tu bacalao, Javi, está espectacular. Y no pienses en esto como una pantomima romántica. Piensa en esto como una negociación. Yo te doy tiempo y paz mental.
y tú me das acceso a la verdad de este momento socioeconómico y una cena excelente. ¿Te parece justo? No lo sé, pareces estar ganando demasiado. Lucía rió, un sonido ligero y musical que rompió la tensión. Créeme, Javi, los datos son difíciles de obtener. Eres una fuente primaria muy valiosa. Terminaron el plato principal. Javi, sintiéndose un poco más ligero, se permitió disfrutar del vino. ¿Hay postre? ¿Fuente primaria?, preguntó Lucía con un tono más juguetón. Hay un culante chocolate. Tardará 5 minutos en el horno. Es lo único que no cociné de cero. Javi se levantó, dirigiéndose a la cocina. ¿Quieres un café? Mientras Javi preparaba los postres, Lucía se levantó de la mesa y se acercó a la pequeña estantería donde Javi había intentado guardar sus pertenencias más preciadas. Había un par de premios de publicidad de hace años, ahora polvorientos, y algunas maquetas de diseño. «Mira esto», dijo ella, tomando una de las pequeñas estatuillas plateadas. «Un Effie. Esto es serio. ¿Ganaste esto?» «Sí, hace 8 años». «¿Y qué pasó con esa creatividad? ¿Todavía existe?» Javi se detuvo, el coulant a medio hornear. «Está bajo llave, Lucía. No es compatible con el horario de entregas». «Tonterías. La creatividad es un músculo. Si no lo usas, se atrofia». «¿Me dejas ver tus viejos layouts?» Javi sintió que le invadían. La estantería, los premios, las ideas fracasadas, todo era parte de su vida privada que había intentado enterrar. «No creo que...» «Vamos, Javi, dame un vistazo. Es parte del precio de esta noche. Y, además, me has pagado un buen bacalao. Ahora yo te cobro un poco de material de archivo». Lucía tenía una forma de convertir sus peticiones en una inevitabilidad. Javi suspiró, abriendo un viejo cajón de madera. Dentro había un portafolio de cuero desgastado. «Son viejos trabajos, borradores, campañas que se quedaron en el aire». Lucía se sentó en el sofá y Javi la siguió, viendo cómo la estudiante de sociología, con una sonrisa desconcertante, abría el portafolio de su pasado. El aroma a papel viejo y tinta llenó el aire. «Muestras, por favor». Javi, con resignación, empezó a pasar las páginas. Eran ideas brillantes, eslóganes ingeniosos, diseños audaces que habían muerto en presentaciones fallidas. Mientras Lucía analizaba cada pieza, no con admiración ingenua, sino con una curiosidad profesional, Javi se sintió extrañamente reconfortado. Por primera vez en años, alguien veía su verdadero talento, no su fracaso. «Esto es genial, Javi. ¿Por qué no has intentado aplicar para trabajos de freelance?» «No tengo tiempo. Y la gente aquí solo quiere pagar con exposición. Yo necesito dinero para la leche». «Pero no tienes que dejar de ser tú mismo para pagar la leche. Solo tienes que integrar las dos versiones. El Javi exitoso y el Javi padre soltero». El temporizador del horno sonó, anunciando el postre. Javi se levantó, sintiendo que la presión de la noche había cambiado de intensidad. Ya no era la presión de la vergüenza, sino la presión de una mujer joven que lo estaba empujando a ser más de lo que se permitía ser. Cuando regresó con los coulants humeantes, se sentó frente a ella, las rodillas casi tocándose en el estrecho sofá. «Vale, Lucía, has comido bien, has visto mi pasado vergonzoso. ¿Suficiente por 12 horas de trabajo?» Lucía tomó una cucharada de chocolate derretido, cerrando los ojos por un segundo de placer. «No, ahora viene la parte importante». Javi la miró, expectante. «¿Qué?» «El trato implica que esta cena sea un reflejo de tu estado de ánimo».
Hoy has pasado de la vergüenza a la autodefensa y por fin a una incómoda apertura. Pero quiero que la próxima vez me hables de tus sueños, de lo que harías si no estuvieras conduciendo esa furgoneta. Y yo quiero que me pidas algo. ¿Pedirte algo? Sí, el trueque tiene que ser equilibrado. Yo te he quitado tiempo emocional esta noche. La semana que viene, quiero que me pidas un favor que no esté relacionado con Sofía. Algo para Javi Ramos, el hombre, no el padre. Javi se quedó en silencio, mirando la intensidad de sus ojos verdes. No se le ocurría nada. No había pensado en sí mismo, el hombre, en años. No sé qué pedirte. Lo pensarás. Tienes una semana, pero por el momento tengo que confesar algo. Javi sintió una punzada de nerviosismo. ¿Iba a romper el trato? ¿Qué? Tu bacalao ha sido el mejor plato que he comido en meses. Y la conversación, aunque incómoda, ha sido fascinante. El pago es satisfactorio. Lucía sonrió, una sonrisa cálida y genuina esta vez. Y te mereces más que conducir por Madrid. Se levantó, recogió el plato de postre y caminó hacia la puerta. Javi la siguió aturdido. Entonces, ¿nos vemos el lunes? El lunes. Y Javi, dijo, deteniéndose antes de abrir la puerta, bajando la voz a un susurro. No pienses en esta deuda como dinero, piensa en ella como una obligación a recordarte quién eres. Y con eso se fue. Javi cerró la puerta, apoyando la cabeza contra la madera. Estaba agotado, pero la cena había sido un éxito desastroso. Había pagado el bacalao con 40 euros y su propia alma. Pero al menos, ahora tenía una niñera brillante y el recuerdo de una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, lo había visto de verdad, más allá de su recibo de nómina o su furgoneta de reparto. El problema era que el siguiente pago se avecinaba y temía lo que Lucía le pediría, que le revelara de sí mismo en la segunda cena. Y aún peor, ¿qué demonios le iba a pedir él a ella? El trueque acababa de empezar y el precio emocional ya era altísimo. La luz entraba oblicua por el balcón enano, tiñendo el minúsculo salón de un tono melancólico. Eran las 8:30. Javier llevaba 2 horas reestructurando el espacio, intentando que su dignidad cupiera en los 25 metros cuadrados que Lucía estaba a punto de inspeccionar. Papá, ¿por qué has puesto todas las facturas debajo del sofá?, preguntó Sofía, con la curiosidad de quien desentierra un tesoro comprometedor. Es para que las brujas no las vean, cariño, mintió Javi, nervioso. En realidad, no quería que Lucía viera el volumen abultado de sus deudas, el testamento tangible de su fracaso. La cena, decidió, sería la tortilla de patatas de su madre, su única obra maestra culinaria. Era un plato humilde, honesto, pero que exigía una técnica impecable. Si la tortilla salía perfecta, quizás podría redimir el saldo en rojo de su vida. Un golpe seco en la puerta lo hizo saltar. Javi se quitó el delantal, se alisó la camisa, una de las pocas que no tenían el cuello deshilachado, y sintió que el corazón le daba un vuelco de repartidor de paquetería en hora punta. Abrió la puerta. Lucía estaba allí, con unos vaqueros oscuros y una camiseta de punto, con el pelo recogido de forma casual. No llevaba perfume caro, sino el olor fresco de la calle, mezclado con un tenue aroma a jabón y libros antiguos. La sonrisa era la misma que había desarmado a Javi en el parque, genuina, sin juicio. «Buenas noches, Javi. Vengo a cobrar mi deuda», dijo, pero su tono era ligero, juguetón. Sofía irrumpió en la escena
con la velocidad de un torbellino. Lucía, mira mi dibujo, es un unicornio que come pizzas. Lucía se arrodilló, dedicándole a Sofía la atención absoluta que Javi nunca lograba darle. Es magnífico, Sofía, pero creo que tu padre ya ha puesto algo mejor para cenar que una pizza de unicornio. ¿Verdad, Javi? El simple hecho de que Lucía lo incluyera en la broma, sin tratarlo con deferencia, sin mirarle el piso por encima del hombro, le dio un respiro. Pasa, Lucía. Lo siento, el sitio es pequeño, pero es nuestro, dijo Javi, sintiendo un extraño orgullo al verbalizarlo. Mientras Sofía terminaba de cenar su porción de tortilla con tomate frito, su manjar favorito, en la mesita baja del salón, Javi y Lucía se sentaron en la cocina, apretujados entre el fregadero y la nevera ruidosa. La tortilla de patatas era perfecta, dorada por fuera, jugosa por dentro, con la cebolla pochada hasta la dulzura. Es increíble, Javi, de verdad. Es la mejor tortilla que he probado. ¿Dónde aprendiste? ¿Mi madre? Ella siempre decía que una buena tortilla es como el carácter de uno, sencilla, pero firme en su esencia. Lucía dejó el tenedor y lo miró fijamente, con esa intensidad que le hacía sentir que lo estaba analizando para su tesis doctoral. Cuéntame, ¿por qué has estado tan nervioso toda la semana?, preguntó directamente. Javi se encogió. El momento de la verdad. Necesitaba soltarlo todo, vaciarse del resentimiento que le provocaba la transacción. Porque esta cena, esto es el pago, y sé que no es suficiente. Lo que has hecho por Sofía, el tiempo que has invertido, no tiene un precio que yo pueda pagar ahora mismo. Y la idea de que esto sea un acto de caridad que yo deba aceptar para que no parezca que te estoy utilizando, me revuelve el estómago, me hace sentir diminuto. Se detuvo. Esperaba una risa condescendiente, una negación vacía. Lucía, en cambio, suspiró y tomó su mano, que descansaba sobre la mesa. Su tacto era cálido y firme. Javi, ¿sabes por qué estudio sociología? Supongo que para entender el mundo. Sí, pero sobre todo para entender el valor. La sociedad nos enseña que solo tiene valor lo que se puede monetizar. Tu tiempo es valioso solo si te lo paga Amazon. Mi cuidado es valioso solo si tengo una tarifa por hora. Pero tú estás atrapado en esa lógica. Es la única que conozco, murmuró él. No, el valor de lo que has hecho esta noche no está en el precio de las patatas y los huevos. Está en el esfuerzo que has puesto, la vergüenza que has tenido que superar, el orgullo que has tragado para permitir que yo te ayude. Esta cena no es caridad, Javi. Es un trueque honesto. Yo te di mi tiempo y mi confianza, y tú me has dado algo mucho más difícil de conseguir en Madrid. Me has abierto la puerta de tu hogar y me has ofrecido tu arte, lo que has creado con esfuerzo. Eso, para mí, tiene un valor incalculable. Javi sintió un nudo en la garganta. Nunca había considerado la cena como una creación, como una ofrenda de su propia esencia, sino como una obligación vergonzosa. Yo no lo había visto así. Claro que no. Te ves a ti mismo como un saldo bancario y por eso solo ves el cero. Pero yo veo a un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, que sacrifica su sueño para que su hija tenga una vida estable. Veo al padre que ha sido capaz de pedir ayuda y te diré un secreto. Eso es mucho más valiente que cualquier campaña de publicidad que hayas podido diseñar en tu vida anterior. La sinceridad de Lucía era demoledora.
Había desmantelado su armadura de cinismo sin siquiera intentarlo. No lo estaba idealizando, estaba nombrando y validando su lucha, la que él escondía bajo pilas de paquetes y facturas. Así que, aquí no hay deuda, continuó Lucía sonriendo con ternura. La cuenta está saldada y ha sido la mejor inversión que he hecho en meses. La tensión se disolvió en el aire, dejando un espacio vacío que fue llenándose de algo nuevo, ligero y electrizante. Javi sintió que, por primera vez en años, no estaba a la defensiva. Sofía, que había terminado su cena, se acercó a la mesa. Lucía, ¿te quedas a ver una peli? Mi papá pone la tele muy bajito para no despertar a los vecinos. Lucía le guiñó un ojo a Javi. Claro que sí, Sofía, pero yo me encargo de las palomitas. Y Javi, tú te encargas de la música. Pasaron el resto de la noche viendo una película infantil, con Sofía acurrucada entre ellos, un pequeño muro de inocencia y confianza. Mientras Sofía se dormía, Javi y Lucía intercambiaban comentarios silenciosos, miradas largas que ya no medían el abismo social entre ellos, sino la posibilidad de un puente. Cuando Javi llevó a Sofía a la cama, al regresar al salón, Lucía estaba recogiendo los pocos platos, tarareando. «No tienes que hacer eso», dijo Javi. «Me apetece. Es parte del valor no monetario, ¿recuerdas?» Se quedaron de pie en el centro del pequeño salón. La cercanía era abrumadora. La vergüenza de Javi había desaparecido, sustituida por una sensación de ligereza. No era el ex publicista arruinado, ni el repartidor agotado. Era Javi. Lucía se acercó, levantando la vista hacia él. «Gracias por la cena, Javi, y por abrirme la puerta. Gracias a ti, Lucía, por enseñarme que mi valor no tiene una etiqueta de precio». Javi se inclinó. El beso fue tímido al principio, luego profundo, impulsado por todo el tiempo que Javi había pasado negándose a sentir esperanza. Era un beso que no pedía nada, no prometía nada que no pudiera dar. Honestidad y respeto mutuo. Cuando se separaron, Lucía tenía los ojos brillantes. «Ahora que ya me has pagado, ¿me invitarías a una cena de verdad? Pero sin trueques esta vez. Solo 2 personas, sin expectativas, sin tener que justificar nada». La propuesta era una liberación, una cita, un encuentro que no estaba contaminado por el desequilibrio financiero. «Me encantaría», respondió Javi, y la sonrisa que le salió fue la primera verdadera en mucho tiempo, sin rastro de cinismo o miedo. Lucía se despidió con la promesa de volver, no para hacer de niñera, sino como Lucía. Javi cerró la puerta, se apoyó en ella, sintiendo el aroma suave de Lucía todavía en el aire, mezclado con el olor de la cebolla caramelizada de la tortilla. Se dirigió al balcón y miró las luces de Madrid, la ciudad pujante que lo había devorado y escupido. Ya no la veía como un campo de batalla donde siempre perdía. La veía como un lugar lleno de personas que, como él, estaban haciendo lo mejor que podían, luchando por encontrar dignidad en un sistema obsesionado con el precio. Entró en el cuarto de Sofía. Ella dormía plácidamente, con el unicornio de pizza a su lado. Se sentó en el borde de la cama, observándola. Había pasado tanto tiempo obsesionado con lo que no tenía para darle, que había olvidado la riqueza inherente de lo que era. El verdadero trueque no había sido entre dinero y cuidado, ni siquiera entre cuidado y cena. Había sido un trueque entre la vergüenza y la dignidad. Lucía había aceptado la vulnerabilidad de Javi y le había devuelto su humanidad, enseñándole que el amor y el respeto no se compran.
Javier Ramos, el repartidor, el padre soltero, el hombre endeudado, cerró los ojos y respiró hondo. La vida seguiría siendo difícil. Las facturas no desaparecerían mágicamente. Pero ya no era un fracaso. Era un hombre con una hija que lo adoraba y una mujer que lo había visto, de verdad, por primera vez. Ahora entendía que el valor de una vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se está dispuesto a ofrecer. Y en esa humilde cocina de un piso diminuto, sobre la base de una tortilla de patatas perfecta, Javier Ramos había aprendido que todavía tenía mucho que ofrecer. No era un hombre rico, pero era un hombre valioso. Y eso era suficiente para empezar de nuevo.